¿Se puede liderar, emprender y construir riqueza sin perder la fe? ¿Es posible tener propósito y éxito al mismo tiempo? Hoy estará conversando con nosotros una mujer que ha demostrado que el liderazgo, la fe y la visión financiera caminan juntas. Así que quédate en este conversatorio hasta el final y verás cómo cambia el propósito, el éxito y la fe en tu vida. Bienvenido a nuestro espacio conversando con Jean-Paul Franco en fe, real estate y finanzas. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y activar aquí la campanita para que te lleguen cada una de nuestras notificaciones cada vez que estemos subiendo un nuevo video. Me encuentro bien honrado, pues en este nuevo episodio estaremos tratando un tema muy importante: liderazgo, propósito y fe en la mujer, para la cual tenemos una invitada especial que nos honra con su presencia. Estamos hablando de la licenciada Arlenis Nicasio. Ella es gerente comercial de Pragma Capital, gerente general de Fuente de Luz Memorial Service. Bienvenida, Arlenis, a nuestro espacio, conversando con Jean-Paul Franco en fe, real estate y finanzas. Un gusto tenerte con nosotros, Arlenis. Gracias, Jean-Paul. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. De hecho, estuve viendo los episodios de tus podcasts y me ha encantado esa fusión de poder hablar de la fe, de la finanza, del propósito de vida. Va muy alineado con todo esto que entiendo que los amigos televidentes, bueno, pues van a poder disfrutar de esta entrevista. Y qué bueno que usted me haya escogido como parte de su invitada para hablar de un tema de liderazgo. Así es, así. Muchas gracias, Arlenis, de verdad que sí. Antes de iniciar este conversatorio, Arlenis, yo quisiera que tú puedas compartir con esa audiencia que nos sigue, tanto los que te conocen como los que no te conocen, que estarán viendo este podcast. ¿Cómo fueron tus inicios, Arlenis, hasta lograr convertirte hoy en día lo que es un ente de referencia como una líder exitosa aquí en la ciudad de Santiago y en la región? Primera vez que hablo de esto, Jean-Paul, tengo que serte muy honesta. La realidad es que Arlenis fue una joven que siempre se enfocó en sobresalir, en resaltar desde el colegio, la universidad. Siempre dije que quería ser jueza y la vida pues me dio un giro entre lo que era mi propósito de vida. Pasé por múltiples crisis a nivel profesional como personal porque no encontraba como el sentido. Quería descubrir para qué Papá Dios me trajo al mundo y cómo yo podía impactar en los demás. Siempre resaltaba, sobresalía, siempre tuve claro mi norte, estudié Derecho, desde muy pequeña siempre dije que quería ser abogada, pero con el perfil de ser jueza. Inicié desde la universidad a trabajar, trabajaba en una de las mejores oficinas de abogado, creo que es la mejor de la zona del Cibao, y también ya ha tenido expansiones a nivel nacional, un punto de referencia, creo que fue mi escuelita. De ahí pues migré a la parte de cementerio. Wow. Y dije, bueno, ya estoy aquí, estoy trabajando inmobiliario, siempre me gustó mucho el tema inmobiliario y empecé mi maestría en Derecho Inmobiliario. Luego que llegó mi techo en Fuente de Luz, bueno, pues los accionistas, los socios dijeron, no, vamos a ver qué vamos a hacer porque realmente entendemos que tu carrera puede dar un giro, y me dieron la oportunidad en la parte de administración. En ese momento solamente éramos un solo cementerio y pues con la visión de los dueños expandimos a San Francisco de Macorís. Hoy por hoy tenemos ya 3 camposantos: Santiago, San Francisco y Sajoma, San José de las Matas. Y para este año pues tenemos expansión de 2 más, del otro lado de Santiago, el lado oeste, y en Santo Domingo Este, con miras a tener también penetración en el mercado internacional. Y con la parte inmobiliaria, pues desde Fuente de Luz teníamos un terreno en La Vega justamente para desarrollar un camposanto. No se dieron las condiciones y nuestro socio mayoritario, accionista, dueño de la empresa, pues es un visionario y dijo, no, vamos en medio de COVID, de la pandemia, a transformar, y de ahí nace uno de los proyectos más exitosos que se vendió en 4 meses completo, que es Brisas del Este. Qué bueno conocer esa parte de tu historia, Arlenis, ¿verdad que sí?
Me siento bien contento estando aquí compartiendo contigo en este espacio. Ahora vamos a comenzar este conversatorio, lo que es el liderazgo, el propósito y la fe en la mujer. Muchas personas piensan que los negocios y la fe van por caminos separados. ¿Cómo ha influenciado tu fe en las decisiones más importantes en tu vida profesional? Entiendo que ha sido el pilar. Sin tener ese contacto con Papá Dios, esa energía sobrepoderosa de poder alinear la sabiduría con el accionar, con lo que la empresa necesita, no es posible. O sea, yo entiendo que como mujer de fe, siempre entrego en manos del Señor mis decisiones, porque a través de mis decisiones yo no solamente impacto la empresa, yo impacto a toda una organización, porque detrás de cada colaborador hay una familia, de cada cliente hay una familia. Y entiendo que hoy por hoy, si me encuentro donde estoy, es resultado de Papá Dios. Así, eso es así. Realmente sin fe es imposible hacer las cosas. Se pierde la magia. Así es. Y de hecho tú vas a poder y tienes factores de éxito, sin embargo terminan quitándose la vida porque le carece de sentido. Así es. Entonces lo que te da sentido a la vida y realmente a tu poder seguir construyendo riquezas es justamente la fe, es justamente tener unos valores que estén en coherencia con esa fe. Para mí es algo innegociable y doy gracias a Dios porque si hoy me encuentro donde estoy, es producto de sus resultados. Claro, yo he hecho mi parte, Claro. pero ha sido orientado y guiada por él. Eso es así. Así es la que, como dice, que la fe sin hombre es muerta, como dice la palabra. Aline, te tengo otra pregunta. ¿Cómo se sostiene la fe cuando hay incertidumbre financiera y grandes responsabilidades? La fe se sostiene porque, o sea, independientemente del miedo que tú tienes en ese momento, de esas incertidumbres que te arropan, de cosas que tú no puedes controlar, tú estás creyendo en algo que tú no estás viendo. Y como tú estás actuando en nombre de Papá Dios, en nombre de sus mandamientos, pues no hay forma de que en ese momento de crisis tú no tengas la paz. La paz juega un papel muy importante a la toma de decisiones y más cuando son financieras. Así es, Aline. Eres autora de un libro, Mujer Imparable, de cero a líder. ¿Qué te inspiró, Aline, a crear esta obra? Justamente como te dije, yo caí en varias crisis que eran controladas, crisis que son normales del proceso de crecimiento de cualquier profesional y de las etapas naturales de la vida. Yo solamente tengo 33 años, pero me siento de 40 y algo con todo lo que he podido recorrer en el camino de la vida. Y cada etapa trae sus momentos, sus subidas y sus bajadas. Yo siempre digo que somos una montaña rusa. A veces estamos arriba, otras veces estamos en el medio, otras veces estamos abajo. Y yo me rodeé de profesionales en búsqueda de orientaciones, en búsqueda de poder entender cómo podía crecer y acercarme al propósito de vida, pero también a eso que yo andaba buscando, que era algo material, que el éxito usualmente se puede traducir en bienes materiales para algunos. Y tú dices, bueno, mira, anda en un vehículo, fue a la universidad a estudiar, y ya las personas te etiquetan y te dicen, bueno, tú eres exitoso. Pero la realidad no se trata de eso. Al trabajar en un cementerio me doy cuenta que la vida es más simple de lo que nosotros podemos visualizarla. Y de ahí recopilé todas mis experiencias, entendí que la mentalidad jugó un papel muy importante en todo mi proceso de crecimiento y por qué no compartirlo con otras chicas, otras mujeres que quieren de cero convertirse en líder, perseguir sus sueños y no necesariamente tal vez dirigir una empresa, pero sí que quieren un crecimiento profesional o hasta en su emprendimiento, ¿por qué no? Así es, así es. Por eso te tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo una persona puede identificar su propósito cuando entiende que está empezando desde cero? Para poder identificar, tiene que estar claro hacia dónde quiere ir. Si usted en la vida no tiene un objetivo claro, y ese objetivo se alinea con sus valores y sobre todo que le dé paz cada accionar, cada decisión que toma, pues no estaría en el camino correcto. Entonces, lo primero es estar claro. Lo segundo es tu mentalidad. Si no tienes una mentalidad
abundante, una mentalidad sin limitaciones. Esas creencias limitantes hay que trabajarlas. Así es. Todos las tenemos, las heredamos para que sepan. O sea, yo soy de esa postura, que hay cosas que arrastramos de generación en Así generación, es. hay que identificarlas y naturalmente, pues eso te va a permitir tú poder diseñar un plan de acción. De la idea pasar a la acción. Ya sé lo que quiero, pero para poder lograrlo tengo que determinar las primeras acciones que me van a acercar a ese plan, a ese deseo. Así es. Has liderado procesos comerciales y de dirección en diferentes áreas, aquí en Fuente de Luz y también en otra empresa que vamos a hablar más adelante. ¿Qué retos enfrentaste como mujer líder y qué aprendizajes te fortalecieron? El primer reto es entender que estamos trabajando con humanos. Cuando tú estás liderando una organización, tú no ejecutas, tú planeas, tú diseñas la estrategia, pero quien la ejecuta es otro. Así es. Y poder lograr que ese grupo, ese conjunto de personas que conforman la organización, pues te estimen, te sigan, te acompañen, te Así digan es. voy contigo a todas, como Así dicen en es. buen dominicano, pues es uno de mis mayores retos. Pero el reto no se queda ahí, sino que tenemos que entender a cada una de esas personas, porque cada una de esas personas tienen carencias, tienen deseos de superaciones diferentes y hay que alinear esos propósitos de vida de cada uno de ellos, de esos colaboradores, para poder alinearlo con el propósito de la empresa. Así Entonces, es. para mí, el mayor reto es esa alineación. Así es. Y sobre todo, Lenny, hablando de cuando se comienza a emprender desde cero, siempre uno va a sentir un temor. Realmente cuando comienza un emprendimiento, el temor es parte del éxito. No es, el temor no debes dejar que el temor te detenga, sino trabajar el temor y continuar, porque eso es parte del éxito. Totalmente. De hecho, el factor miedo, el factor temor, nos puede frenar, pero si nos frenamos, perdemos todo, porque la vida se trata de estar en movimientos, de accionar. Y como siempre yo digo, no pasa nada, si nos equivocamos, estamos vivos y tenemos la oportunidad de poder volver a hacerlo, de hacerlo de una manera Así consciente, es. una manera ya más basado en una sabiduría. Y esa sabiduría yo entiendo que te la da Papá Dios. O sea, yo soy de las que digo, no le pidas, Así es. mejor dale gracias y que te oriente y que cada decisión que tú vayas a tomar, sea en lo profesional como en lo personal, sea orientado a ese propósito por el cual tú estás aquí de manera temporal. Eso es así, y ser realmente agradecido, como un libro que yo estaba leyendo hace poco, es ser agradecido de lo que tenemos, Arlene, agradecer a Dios por lo que ya tenemos, cero queja, agradecimiento y ver las oportunidades. Y entonces en base a esas oportunidades se crean nuevas ideas, nuevos emprendimientos y continuar hacia adelante. Es inspirador, de verdad que sí, yo sé, para mí y para toda la audiencia que nos está escuchando, poder ver parte de tu vida, parte de tu testimonio. Hablando un poco más de liderazgo, ¿cómo se define un liderazgo femenino saludable que aporte, pero no desde la competencia? Interesante pregunta. Yo entiendo que tiene que ser el balance. El balance en los diferentes roles juega un papel muy importante. En mi caso, soy madre, soy esposa, también, ¿verdad? Tengo varias organizaciones a mi cargo a nivel de liderazgo, estrategia, impacto de la gente, los clientes, mis proyectos personales. Entonces, hay que buscar un balance. Y también entender que lo que le funciona a una persona no necesariamente le va a Sí, funcionar a la otra persona. Si yo veo que tú estás teniendo buenos resultados, no voy a decir que estás siendo exitoso, porque como digo, el éxito es relativo, claro. pero estoy viendo que estás logrando eso que andas buscando. Yo tengo que sentirme bien de verte, Así es. identificar los puntos que realmente te han apoyado y que yo entiendo que esos puntos me pueden también apoyar a mí o hacerlo yo de una manera diferente que me pueda funcionar como puente para eso que yo ando buscando. Pero las comparaciones no son Así es. buenas, el tú querer competir con otra mujer o con un tercero tampoco es bueno en el sentido de que son opciones en el mercado que ofrecemos.
Cuando tú te enfocas en un tercero porque tú lo consideras competencia, te aniquilas por completo. Así es. Te aniquilas por completo porque tú tienes cómo hacerlo diferente. Todo se trata de cómo hacerlo diferente y qué legado tú estás dejando, ese sello que tú estás Así es. plasmando en tu accionar. Es lo que te va a ti a permitir ser luz y ser diferente en el camino. Y ser auténtico. Realmente, como tú decías hace un momento, no copiar, sino ser auténtico. Hacer las cosas que te salgan naturales, desde el corazón y avanzar. Avanzar, hay que lanzarse y avanzar sin dejar que los temores te frenen. Es hacia adelante. Arlene, otra cosa que quería decirte para preguntarte por aquí. ¿Qué consejos le daría a una mujer que piensa emprender, pero tiene miedo, como hablábamos, temor, mucho temor y miedo a fallar? Lo primero, Jean Paul, es que tienes que autoconocerte. Si tú no te autoconoces, lamentablemente ese miedo siempre va a estar, porque es un tema de autoestima, es un tema de autoconfianza. Luego que tú identificas tus fortalezas como persona, tu valor agregado, podemos entonces hablar de esa idea de negocio. Las ideas de negocio hay que ver, estudiar su factibilidad. Muchas veces se ven muy bonitas, pero cuando no estudiamos el mercado, qué necesidad va a cubrir en el mercado, cómo se va a poder ejecutar o materializar esa idea, entonces nos encontramos con las grandes frustraciones y nos llevan a un punto anterior al miedo, que es justamente el pensamiento del fracaso. Así es. En ese sentido, hay que verlo un 360, trabajar la persona, trabajar el ser, el saber y naturalmente pues esa idea de negocio para poder entender de que va a ser un accionar, o sea, una idea interesante y que se va a poder emprender y se va a tener el éxito esperado. Hablemos ahora un poco de lo que es real estate e inversiones, que eso es otro aspecto de tu vida que estás liderando en este momento, Arlenis. Para la cual te tengo una pregunta. Invertir en tierras y en vivienda es hoy en día uno de los negocios más sólidos, que representan una mayor solidez. ¿Qué tú me puedes decir de esa parte? Así es, eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Tenemos que ver la historia, los factores de éxitos y esos factores de éxitos vienen, si lo analizamos y lo estudiamos, vienen dados por inversiones, inversiones en terrenos más que inversiones en líquido, porque garantiza la plusvalía y sobre todo el porcentaje de rendimiento es mayor a tener tal vez acciones y demás. O sea, es menos riesgo, vamos a decirlo así. Así, y así como tú dices, la plusvalía. Realmente hay que ser un visionario para hacer una inversión, por ejemplo, en un terreno que puede ser que en un momento determinado no haya un desarrollo inmobiliario, pero uno como visionario le ve un potencial a ese terreno y dice, no, me voy a lanzar. Eso se llama la transformación de la cosa. A mí me gusta mucho hablar de la transformación porque justamente tú puedes tener un terreno que valga 3 pesos y cuando, como tú bien dices de la idea, lo transformas, pues ya no valen 3, vale 10, Así vale es, 20 y así le es. vas dando valor en base al desarrollo. No, y las mejores inversiones hoy en día se están hablando en terrenos. Sí. El que invierte un terreno está invirtiendo en buen lugar. O el terreno no se devalúa, se aprecia mediante la plusvalía. Mientras que un dinero líquido en el banco pierde el poder adquisitivo la moneda. Sí, claro, por la Y inflación y así todo es. eso. Y en cuanto a eso, quiero compartirte un testimonio. Hace un poco con un cliente nuestro nos llamó y me dice, mira, Jean Paul, encontré unos terrenos de subasta a excelente precio cerca donde se va a construir la carretera de Ámbar. Él vio eso, está viendo eso como un potencial, porque a la hora que se vaya a construir esa carretera, esos terrenos no va a costar lo que le costaron a él ahora. Entonces él está viendo, es como hablamos un momento, es la visión. Él tiene la visión de que en un futuro ahí va a haber un desarrollo, mucho desarrollo grande porque va a construirse la carretera de Lamba por la próxima, ya los inicios que están en lo que es la Punta Bergantín, el proyecto Punta Correcto. Bergantín, eso es así. Otra cosa, aquí, siguiendo el mismo ámbito de lo que es inversiones y real estate, vámonos a lo que es Pragma Capital. ¿Qué hay detrás de Pragma Capital en los proyectos Brisas del Este, Paraíso del Este, Sama del Este y Vive Brisas? Bueno, justamente como tú lo dices, es un tema de visión. Si lo vemos como una tierra per se, tú dirás, bueno, era una tierra simplemente que tenían, pero
Julio Cabrera, el ingeniero Julio Cabrera, como presidente de la empresa Pragma Capital, junto con su familia, su padre Johnny Cabrera. Ellos son visionarios y él cuando tomó la empresa le dio un giro 360 y estamos impactando a miles de familias, pero para vivir con estilo de vida, calidad de vida y sobre todo sostenibilidad. Y en ese sentido, nuestros proyectos Brisas del Este tiene cubierta una cuota del mercado interesante porque vamos a tener casas que son casas habitables que te proyectan vivir en familia, tener un hogar. Nosotros tenemos un lema, no es simplemente pegar blog, es que podamos construir hogares que perduren, que podamos recibir a los nietos, que esto pueda pasar de generación en generación y recordar a mamá, a papá, los barbecues que hacíamos, etc. Tenemos a Samanes del Este, que también vino a impactar una necesidad en La Vega de un proyecto con amenidades que es el único en La Vega que existe. Excelente. Cancha de pádel, barbecue y todo en un perímetro totalmente cerrado. De hecho, tenemos un parque lineal para correr, caminar. Eso ni siquiera en Santiago existe. En Santo Domingo también estamos impactando, dándole la oportunidad a esas familias que quieren tener un espacio, que han trabajado y que quieren tener la oportunidad de construir una casa módica. Pues también ahí lo tienen en Santo Domingo Este con Paraíso del Este. Y tenemos otros proyectos en carpetas que más adelante en las mismas cuentas de Pragma Capital podrán ver la primicia y han apostado a nosotros, a esa visión del ingeniero Julio Cabrera y que la comparto 1000 por 1000, por eso estoy en el proyecto, porque me gusta estar en proyectos que sean diferentes, no más de lo mismo, por un legado, por la construcción de un legado. Así es. Así es, como cuando se desarrolla un proyecto, realmente se desarrolla un legado de vida. Es un estilo de vida que se vende. Ahí hay un sello. En cada desarrollo nuestro hay un sello. Desde la parte de fuente de luz, que tratamos de transformar ese último adiós en una experiencia memorable para la familia, hasta en la parte inmobiliaria donde transformamos ese hogar, esa oportunidad para tener una primera, una segunda vivienda e ir acordes realmente a nuestros sueños. Eso es así. Estaremos compartiendo más adelante con nuestra audiencia en las redes sociales estos proyectos para que también todos conozcan la elegancia que se vivirá si se adquiere un proyecto de Brisas del Este o Samanes. Otra cosa, Lenny, ¿cómo se conecta la fe con la planificación financiera, la inversión y la administración responsable del dinero? Dios es un Dios de orden. Las finanzas es orden. La planificación es orden. Eso quiere decir, la fórmula perfecta será el orden. Los japoneses tienen éxito, ¿y por qué es? Justamente por el orden. Entonces, para poder hablar de un balance, de una alineación, tenemos que tener nuestras finanzas, nuestra vida personal, nuestra vida laboral en orden. Y cuando hablamos de orden, tenemos que ver ese balance. Tenemos que atender a vivir un estilo de vida acorde a principios de alimentación saludable, manejos del tiempo, compartir con la familia, entre otros. Así que yo te traduzco la respuesta simplemente en orden. Ahora, ¿cómo puedo tener el orden? Eso sí, tenemos que establecer prioridades y saber qué va a ir adelante y qué va a ir atrás. ¿Qué es lo que te va a dar la coherencia con tu propósito de vida? Eso sí. Aline, tú como gerente general de Fuente de Luz Memorial Service, ¿qué te motivó a involucrarte en este sector tan sensible y humano? Fue por accidente. Como yo les dije, mi historia data de una joven desde muy pequeña, desde los 8 años, que fue muy clara y dijo que quería ser abogada, que quería ser jueza y por ende empecé mis primeros pasos formados en el ámbito legal, en una oficina de abogados. Luego he estado buscando crecimiento. En ese momento mi mentor me dijo, eso no es crecimiento, y en parte tenía razón, pero sí me transformó a lo que hoy pueden ver, que es una líder. Soy actualmente la presidenta de la Asociación de Cementerios y Funerarias. Es un sector interesantísimo y al descubrir mi propósito de vida, que lo puedo decir abiertamente, servir a los demás, siempre me ha llamado la atención de poder apoyar a los demás, pues desde aquí yo ayudo a las familias.
y puedo no solamente permear el momento de decir estoy presente y le estoy dando las manos para despedir a ese ser querido, sino después con la construcción y el mantenimiento del legado en la parte legal, donde les doy asesoría jurídica a las familias para que dejen todo planificado e inicien la conversación. Tremendo, Arlenis. Y conversábamos detrás de cámara, Arlenis, te decía que cómo ha crecido Fuente de Luz. En esos años que estuvimos compartiendo juntos, yo como fuimos parte del equipo como auditor en ese entonces, y me siento tan contento del éxito que ha logrado junto a tu cabeza y todo el liderazgo de esta gran compañía. Hoy Fuente de Luz Micronet Service es una empresa líder en temas sequía aquí en Santiago, en toda la región. Es un ejemplo a seguir realmente y de verdad te felicito lo que ha logrado, lo que la empresa ha logrado en esta trayectoria junto a tu liderazgo. Muchas gracias. Otra pregunta que te tengo, ¿cómo cambia la mentalidad financiera y espiritual de una persona cuando planifica con tiempo su despedida? Pues cambia un 200% porque ya tú empiezas a ver la vida como algo temporal, ya tú le estás poniendo una fecha de término, estás dejando organizado tu patrimonio, estás identificando tus pasivos. Es un estado de resultado que se hace luego de que se identifican todas las partes de ese estado financiero personal, no tiene que ser de una empresa. Pues vamos poniendo en orden la parte jurídica, lo que soporta los bienes, el patrimonio, los activos, y en la parte ya financiera, pues identificamos las deudas, vemos el activo, cómo podemos potencializarlo, y de esa manera podemos también tomar la decisión, dejar por escrito qué queremos que pase cuando ya no esté, porque no solamente es enfocarnos en el patrimonio, también tenemos que tomar decisión de ese último adiós. Nadie está a expenso, no sabemos quién se va a ir adelante, quién se va a ir atrás. Siempre me dicen, no, que los hijos resuelvan, pero la realidad es que con las tragedias que hemos vivido nos damos cuenta que no importa la edad, cuando va a ocurrir, va a pasar. En ese sentido, esto nos ayuda a vivir en paz, a tomar decisiones más objetivas y sobre todo pues a potencializar nuestros patrimonios y los activos. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen cada una de nuestras notificaciones. Y déjanos tu comentario. Bueno, sigamos en el conversatorio, Arlenis. Yo quisiera que tú compartas con la audiencia un testimonio que haya impactado tu vida, de esos tantos que tú tienes, que sé que tienes muchos, de personas que tú le has acompañado a la sepultura de sus familiares. Bueno, hemos tenido unos cuantos, pero uno de los que más me ha impactado, y siempre hablo de ese ejemplo en particular, de ese testimonio, es una señora que lamentablemente su esposo falleció. Él era el patriarca, no tenía una conversación con ella de dónde estaban las claves del banco, la caja fuerte, pero tampoco sus hijos, porque con quien él mantenía sus conversaciones y vamos a decir su complicidad era con su hermano. Resulta que él fallece, cayó en un proceso inesperado de salud y el hermano, que era mellizo, pues cuando él falleció, a los 3 días también falleció. Wow. Entonces la señora se quedó desamparada. En ese momento yo trabajaba los cobros compulsivos y cuando yo hablé con la señora para ver qué había pasado, nosotros estilamos siempre apoyar a la familia, no ponemos como el dinero primero, sino vamos a apoyar y luego, claro, la parte humana, eso es uno de los valores que nos distinguen como empresa. Y estoy en mi proceso de gestión y ella me dice, mira Arlenis, yo me quedé sin nada. Mi hijo que estudiaba en Pucamaima tuvo que dejar los estudios e irse a Estados Unidos a limpiar baños en un restaurante. Wow. El proceso de determinación de heredero, y eso que ella era abogada, duró aproximadamente 1 año, aproximadamente. Y ella vivía de lo que su hijo le podía mandar y lo que su familia también le podía enviar. Una familia que era de clase media alta pasó a ser prácticamente de media baja a expensa de sus familiares. Eso a mí me marcó y nos despertó el tema de, ok, nosotros estamos trabajando ahora el fallecimiento. Claro. Te apoyamos para que en ese momento, ¿verdad?, tú puedas tener todo sobre la mesa
con una llamada simplemente. Pero, ¿y qué pasa con el vivo? Ahí hicimos un Claro. giro en nuestro negocio y entonces empezamos a hablar sobre las soluciones integrales y entramos entonces el apoyo con el legado para poder trabajar con las familias, la organización de todo el patrimonio, Exacto. evitar reclamaciones. También tuve otro caso donde era un hijo no reconocido, tuvieron que exhumar 3 veces por orden judicial. Wow. Era revivir el momento con las familias y al final no era hijo del Wow. Señor. No era hijo del Señor. Y fue muy traumático para los que sí eran hijos, para los que tuvieron con su papá, para los que entendían que después de su muerte no iban a tener que estar reviviendo ese calvario, que iban a estar honrando la memoria, y no fue así. Duraron aproximadamente 5 años en ese proceso. Wow. Y simplemente por no tener una conversación. Así es. Pues no existe una planificación familiar. Así es. Y hoy día hay muchas figuras, Lenny. Está la figura de fideicomiso. Está el fideicomiso, está el testamento voluntario, está el mismo legado, que aunque la ley no lo reconoce per se, pero se homologa con Sí, la figura del exactamente. testamento. Al final de cuentas, es como bien tú has señalado, es planificar, es tener la conversación, es ser frontal. Ya no estamos en los tiempos de hace 30 años que Sí. se tenía debajo de la cama Todo el oculto, dinero, que no todo quiere que nadie sepa oculto, nada. que nadie sepa Sí. nada. Ya eso no funciona. No. Ya no funciona. Tenemos que saber dónde estamos parados y cuando falta un integrante de la familia, cuál es el camino que vamos a tomar en familia, el camino A, el camino B, el camino C. Y eso no quiere decir que la muerte te va a llegar. Así es. Eso es un fetiche. Al final de cuentas, dejar todo organizado no quiere decir que tú le estés poniendo un sello, una hora y una fecha a tu muerte. Al contrario, estamos resolviendo conflictos de manera anticipada. Y siempre comparo la familia con una empresa. Así es. Si el dueño de la empresa fallece, la empresa debe continuar. Así es. La familia tiene que continuar. Y no quiere decir que usted va a estar viviendo de otra persona, porque también escucho a menudo, no es verdad que el esposo de la hija o yo no sé quién va a estar disfrutando de mi dinero. No se trata de eso, porque si no lo disfrutan ellos, ¿usted sabe quién lo disfruta? El bolsillo de los funcionarios con el Estado. No sé si vieron la noticia, que habían más de 1.000 millones de pesos no reclamados Así en el es. fondo de pensiones, porque Wow, también increíble. esa es otra. Sí. En un expediente laboral, tú no ves que hay una autorización de parte del colaborador. Cuando él fallece, ¿quién va a reclamar ese dinero? Sí. Y ahí está toda esa cantidad de millones de pesos que el Estado tiene, y esas AFP Luego, tienen su claro. poder. ¿Por qué? Porque entonces tienen que cumplir con una serie de requisitos por no haberlo dejado escrito, Escrito. que lamentablemente muchos dicen, yo voy a dejar eso botado. Claro. Entonces, hay que planificarse, hay que iniciar la conversación y durante nuestra conversación he hablado mucho. Dios es un Dios de orden. Claro. Usted tiene que tener coherencia entre lo que piensa, en lo que dice y en lo que acciona. Claro. Y sobre todo a Lenny con dos hijos. O sea, no puede ser que un padre de familia, que la cabeza de la familia no tenga una planificación familiar a la hora que perezca, a la hora que falte. Hay Tiene que hijos. romper cadenas. Esas son de... Mira esa familia que acaba de contar ese testimonio. Claro. Qué bueno que la audiencia escuche varias veces esto, y los que no han hecho una planificación familiar, pues se acerquen a especialistas como eres tú, Lenny, y aquí a Fuente de Luz, que van a tener una mano amiga que lo va a acompañar paso a paso. Así es, estamos para servirle. Una llamada, una pequeña orientación, no cuesta nada. Evite situaciones. Podemos unir a las familias. Así es. Rompamos con esos tabúes. Ese tabú. Es momento de hacerlo diferente. Así es. Vamos a hacerlo diferente. Qué bueno, Lenny, de verdad, compartir contigo todo este contenido, este legado de vida, este liderazgo. De verdad que admiro mucho tu vida y cómo has crecido. Lenny, a ver todo lo que has creado, ¿qué te gustaría dejar como legado para las futuras generaciones? Tú como mujer líder y empresaria. A mí me gustaría que si mañana yo no estoy, siempre recuerden de mí lo siguiente. Primero, no hay nada que no sea posible si tú lo pones en manos de Dios. Así es. Número 2, hay una frase que dice que si tú lo piensas,
lo puedes hacer realidad. Creo que es de Walt Disney. Y la realidad es que sí, si lo pensamos, si lo anhelamos, si conectamos con esa idea y trabajamos para eso, lo vamos a tener. Y número 3, nada en la vida llega por obra de arte. Usted tiene que esforzarse, que trabajar duro, que cada acción de usted sea basada en valores, que los valores sean innegociables y sobre todo su creencia. Sí. Usted tiene que tener coherencia y la coherencia es una alineación entre lo que pensamos y lo que hacemos. Yo vine de la nada. Si bien es cierto, yo les agradezco a mis padres la educación que me dieron. Es lo que puedo hoy agradecer. De esa educación y de una visión y una entrega en manos del Señor, sabiendo que cada acción, que cada decisión que yo tomara era producto de su voluntad y que iba a estar alineado con ese propósito de vida y que yo podía impactar a los demás desde la silla que yo me encontraba para poder ayudar no solamente a una familia, sino a miles de familias, a miles de personas, para que pudieran pasar de cero a líder, como dice en mi libro, pues yo lo puedo hacer. Y lo puedo hacer porque cuando tú haces el bien, no hay forma que las cosas no salgan bien. Así es. Y tú que me conoces, que viste mi trayectoria, yo con Jean Paul tengo casi 10 años de conocer, de trabajar, y la realidad es que ese deseo de que las cosas siempre salieran bien, creo que es el reflejo de lo que hoy Fuente de Luz puedes brindarle detrás de una organización. El mérito no es mío, es un trabajo en equipo. Un gran equipo. Claro, un gran equipo que se ha formado, que se ha alineado con una visión. Así es. Y esa visión ha estado claro, es lo que nos ha marcado para hoy nosotros encontrarnos en el punto de ser líderes en el mercado y desde la parte inmobiliaria alinear la visión de los dueños de la empresa para poder impactar a esos clientes que también comparten esa visión. Así es. Porque es ganar, ganar. Todo es ganar, ganar. Así. Excelente, Arlene. ¿Qué te ha enseñado la fe sobre el verdadero significado del éxito? El éxito sube y baja. El éxito va y viene. Hoy yo me encuentro arriba, mañana me he encontrado abajo. A veces las cosas no me han salido como yo quiero, me he frustrado, pero la fe siempre está. Sí. El creer sin mirar, el saber que si se me cerró una puerta, tiene una razón, aunque yo no la entienda en ese momento, más adelante la fe va a hacer que yo pueda entender que esa no era la puerta, que era otra y que esa otra era muchísimo mejor a lo que yo pensaba. Si alguien que nos está viendo en este momento está pasando por un momento de duda, duelo o incertidumbre financiera, ¿qué consejo tú le dejarías? Que estás vivo y que puedes tener la oportunidad de hacerlo diferente. Una persona no cae preso por deuda. Una persona puede haberse quebrado cuantas veces fuesen necesarias, que uno tal vez no lo entienda en ese momento, pero debió pasar así para enseñarnos, para una lección. Pero podemos hacerlo de una manera diferente. Podemos apoyarnos de profesionales que nos van a dar la mano para guiarnos, para poder salir de ese hoyo gris que nos encontramos. Es momento de valorar la vida, es momento de entender que hoy tú te encuentras en un hoyo negro, pero mañana puedes brillar con tu luz, porque tú eres un ser humano, un ser de luz que impacta positivamente y que si estás aquí es porque tú tienes un propósito y todo lo que te está pasando es para descubrir ese propósito. Y no tienes que hacerlo solo. Para eso están los profesionales que te dan la mano. Fuente de Luz de manera gratuita tiene la unidad de duelo. Apoya a familias de bajos recursos a tratar de superar las etapas del duelo. Así es. Pero también hay asesores financieros que te pueden crear un plan de descongestionamiento de deudas. Pero vuelvo y les digo, tienen que tener coherencia entre ese deseo de salir del hoyo y el accionar. Muchas gracias, Arlene, por acompañarnos en nuestro espacio
conversando con Jean Paul Franco. Muy agradecido, ¿verdad? De corazón.